Tranquilizamos nuestra mente, cuidamos de sentarnos con la espalda derecha. Que los santos seres cuyos discípulos aspiramos a ser nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que a toda comprensión trasciende. Es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva. Es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros. Que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a compartir un PowerPoint que hemos preparado y que trata sobre la ley del sacrificio. Esto está basado en el libro de la sabiduría antigua de Annie Besant. Hay dos leyes fundamentales que nos explican la evolución de la vida en el universo: la ley de karma y la ley del sacrificio. Ya se ha hablado en otros encuentros sobre la ley de karma, así que hoy vamos a ver de qué se trata la ley del sacrificio. Vamos a ver en qué consiste el sacrificio en todos los reinos de la naturaleza: el mineral, el vegetal, el animal, y también en qué consiste fundamentalmente el sacrificio en el ser humano. Vamos a ver el por qué la palabra sacrificio siempre nos da idea de un sentimiento penoso, de sufrimiento. El sacrificio del Logos emanando el universo. Por un acto de sacrificio espontáneo, se manifestó el Logos para emanar el universo. Pero si tratamos de comprender la verdadera naturaleza del sacrificio del Logos, vemos que aquí no existe sufrimiento, ya que el acto del Logos es esencialmente una efusión espontánea y gozosa de la vida, a fin de que otros puedan participar de ella. Al objeto de manifestarse impone el Logos un límite a su vida infinita. Esto es lo que se llama su sacrificio. Simbólicamente, en el océano de luz infinita, surge una esfera inmensa llena de luz viva, y la superficie de esta esfera es la voluntad del Logos, que ha de limitarse a sí mismo a fin de producir su manifestación.
es el velo en que se envuelve a fin de que en el interior pueda tener forma un universo. Este sacrificio se perpetúa a través de la duración del universo, porque la vida del Logos es el único sostén de cada vida separada. Él mismo circunscribe su vida en cada una de las formas infinitas que engendra, soportando todas las restricciones y limitaciones que implica cada una. Aquí cuando leemos esto, nos damos cuenta o nos trae a la memoria lo que podemos leer en la Biblia, por ejemplo, de San Pablo, cuando nos dice, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Cuando el Logos, la seidad, emanó del universo, todo quedó dentro de ese universo. Como dice el Bhagavad también, nada existe fuera de él. Y también los Upanishads nos dicen, con el Brahman o el Logos es en verdad el éter que está fuera del hombre y en verdad es el éter que está dentro del hombre. Esto nos da idea de la emanación del universo. Como vimos, el sacrificio del Logos es la efusión espontánea de la vida divina, a fin de hacerla partícipe a los demás seres, de traerlos a la existencia hasta que puedan subsistir por sí mismos. Solo por una sublime paciencia, por una expansión lenta y gradual, puede desarrollarse cada forma hasta ser, como él, un centro independiente de ilimitado poder, hasta que su criatura alcanza la perfección y es semejante a él y una con él, conservando intacto el hilo de su memoria individual. Esta efusión de la vida del Logos en la forma constituye la naturaleza esencial del sacrificio original. Y entonces nos preguntamos cuándo aparece el dolor. Claro, porque hasta ahora el sacrificio era una efusión gozosa de vida. No había dolor. Entonces vamos a ver cuándo aparece el dolor. El dolor aparece cuando hay desacuerdo entre la naturaleza superior, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir y guardar. En el sacrificio de Logos, como no existe ese desacuerdo, no existe por lo tanto dolor. El Logos es el acorde perfecto del ser, síntesis de infinitos acordes melodiosos, donde la vida, la sabiduría y la belleza se funden en la tónica una de la existencia. Pero ahora vamos a ver qué pasa en la materia. La actividad esencial de la materia consiste en recibir. Y al recibir las influencias vitales, es decir, aquello que le permite la vida, se organiza en formas que son mantenidas por la continuidad de dichas influencias. Al cesar estas influencias, las formas se disgregan. Toda actividad de la materia tiene este carácter receptivo y solo recibiendo subsiste cada forma como forma. Por eso siempre toma, sujeta y retiene. La persistencia de la forma depende de su poder de abarque y contención,
Así atraerá hacia ella todo cuanto pueda, cediendo de mal grado lo que haya de dejar, lo que el hombre de alguna manera atesora. Podemos ver entonces cómo surge la idea de que el sacrificio es sufrimiento. Mientras el hombre, en vez de identificarse con su vida, se confunda con la forma, el sacrificio significará dolor. Pero el dolor no puede subsistir en un ser perfectamente armonizado, porque la forma es entonces el vehículo perfecto de la vida, que con igual complacencia recibe o entrega. El Acá dolor vemos, cesa sí, al cesar la lucha. sí, no, quería aclarar que acá cuando se habla de la forma, cuando el hombre en lugar de identificarse con la vida se identifica con la forma, en realidad es cuando se identifica con sus vehículos inferiores. No solo sería la Claro, forma física, sino también las emociones, los pensamientos. Cuando se identifica con eso, pierde el sentido de que en realidad no es ni sus pensamientos, no es sus emociones, no es el cuerpo físico. Y entonces al perder eso, sí, todo el sacrificio significa dolor. Allí es cuando aparece. claro. Y yo acá creo haber creído entender que cuando dice que cuando hay dolor, cuando están en desacuerdo la naturaleza inferior con la naturaleza superior, entonces se refiere a esto. Cuando no está armonizado porque la forma es entonces el vehículo perfecto de la vida, dice que con igual complacencia recibe o entrega, porque la parte cuando se refería a lo superior, que consiste en dar, y la parte inferior, que consiste en recibir o entregar. Aquí está bien, yo creo que se comprende bien esta parte, porque es un poco también medio confuso el tema del sacrificio, porque siempre lo llevamos al dolor, pero está bueno ir especificando esta diferencia entre lo superior y lo inferior. Claro, cuando empieza la aceptación, ahí el sacrificio sigue siendo sacrificio, pero es menos doloroso. Ya no, Claro, no es sufrimiento. hasta pasa a ser una entrega, Claro, una aceptación. una aceptación. La ley del sacrificio es la ley de la evolución de la vida en el universo. Cada peldaño de la escala se franquea por el sacrificio. Así la vida se difunde para renacer en una forma más elevada, mientras muere la forma que la contiene. Ahora vamos a ver el sacrificio en cada uno de los reinos. Comenzamos por el inferior que conocemos, el reino mineral. En el reino mineral, la mónada evoluciona por la ruptura de sus formas para la producción y mantenimiento de las plantas. Algo que por ahí no razonamos. Los minerales se disgregan a fin de que sus materiales puedan reconstruir las formas vegetales. La planta saca del suelo sus elementos nutritivos, disociándolos y asimilándolos a sus propias sustancias. Así las formas minerales perecen a fin de que las vegetales crezcan. Y esta ley de sacrificio esculpida en el reino mineral es la ley de la evolución de toda vida y toda forma. La vida pasa y la mónada evoluciona para producir el reino vegetal,
siendo la muerte de las formas inferiores condición indispensable para la aparición y mantenimiento de las superiores. Acá vamos a ver algo interesante sobre el polvo de Sahara que fertiliza el Amazonas. Vamos a ver un breve video que explica la influencia de la arena del desierto en la fertilización de los suelos, así como lo hacen los volcanes con el aporte de cenizas volcánicas que emergen del centro de la Tierra. Este video nos muestra cómo la naturaleza trabaja en perfecto equilibrio. Cantidades inmensas de polvo del desierto más cálido del mundo se desplazan por más de 6.000 kilómetros para cumplir con su misión, la de fertilizar la Amazonia. Para que tengan una idea de la distancia que recorre el polvo sahariano, desde la costa noreste de África hasta el Caribe, hay unos 6.000 kilómetros. Lo explica Santiago Gassó, geofísico investigador de la NASA, quien se especializa en el uso de satélites para detectar polvo. Y el polvo también llega al norte del Amazonas, entrando por el lado de Venezuela. Los expertos estiman que son 182.000 toneladas de polvo del desierto que cruzan el Océano Atlántico para llegar al continente americano. De ese total de polvo, los investigadores afirman que alrededor de unos 27.7 millones de toneladas caen todos los años sobre la Amazonia. El polvo es básicamente roca triturada, muy fina, y está compuesto de diferentes elementos químicos. Muchos de esos elementos son nutrientes que son utilizados por las plantas, como el fósforo y el nitrógeno, y todos estos nutrientes están contenidos en el polvo, que viaja y se deposita por la lluvia o porque simplemente cae sobre la selva. Según expertos de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, este polvo proveniente del Sahara posee 0.08% de fósforo, el cual es un importante nutriente para las plantas. Esta gran cantidad de fósforo y demás nutrientes son suficientes para satisfacer las necesidades de la selva. Todo el ecosistema de la Amazonia depende del polvo de Sahara para reponer sus reservas de nutrientes perdidos. Este polvo proviene principalmente de la región de Baudelaire, la cual se encuentra en el país llamado Chad, en África. Esto es una muestra más del poder que tiene la naturaleza para equilibrar los ecosistemas. Bien. Así que, bueno, ahí pudimos ver entonces la relación que existe entre los dos reinos, ¿no? Mineral y vegetal. Y ahora vamos a ver el sacrificio en el reino vegetal. El proceso se repite en el reino vegetal, cuyas formas quedan a su vez sacrificadas para que puedan desarrollarse y crecer las formas animales. En todas partes, hierbas, semillas y árboles perecen para el mantenimiento de los cuerpos animales. Sus tejidos se disgregan a fin de que el animal pueda asimilar los materiales que los componen para edificar su cuerpo. De nuevo, la ley del sacrificio rige en el mundo y esta vez en el reino vegetal. La vida subsiste y las formas perecen. La mónada evoluciona para generar el reino animal y los vegetales se sacrifican a fin de que las formas animales puedan engendrarse y mantenerse.
Bueno, acá vamos a ver entonces el sacrificio en el reino animal. Hasta aquí la idea de sufrimiento apenas se asocia a la del sacrificio. Los cuerpos astrales de las plantas apenas responden a las sensaciones agudas de placer o de dolor. Pero cuando consideramos la ley de sacrificio en el reino animal, vemos que el dolor se asocia a la ruptura de las formas. Cuando un animal hace a otro presa suya, existe dolor. Las formas se sacrifican para el mantenimiento de otras, como en los reinos mineral y vegetal. La lucha por la existencia sigue su curso y la destrucción de las formas realiza su larga tarea: hacer sentir a la mónada evolutiva el carácter transitorio de todas las formas y la diferencia entre lo que perece y la vida que subsiste. Entonces dice, el sacrificio en el reino animal. Claro. No solo los animales más fuertes hacen presa de los más débiles, sino que el hombre también se ha servido a través del tiempo y aún se sirve del sacrificio de los animales. Sabemos que el hombre no necesita sacrificar animales para alimentarse, pero en épocas en que el hombre todavía no cultivaba, se valía del sacrificio de los animales para su subsistencia. Y aún hoy lo hacen en lugares donde realmente no existe otra alternativa. La naturaleza inferior del hombre ha evolucionado según la misma ley de sacrificio que rige en los bajos reinos. Pero con la efusión de vida divina que otorga la mónada humana, sobreviene un cambio en la manera de operar de la ley de sacrificio como ley de vida. En el hombre es preciso desenvolver la voluntad, la energía automotora, la iniciativa. Claro, acá vemos que hay un cambio fundamental. Eso lo explicamos más adelante, pero vemos que tanto en el reino mineral como el vegetal, como el animal, el sacrificio se les exigía, digamos, desde afuera. Un vegetal, un animal, una piedra no podía elegir entre sacrificarse o no. Acá es diferente porque al hombre se le plantea una opción, una disyuntiva, entre realizar ese sacrificio o no realizarlo. Es decir, que ahora va a desenvolver la voluntad, va a tener iniciativa respecto a su vida. Y ahora vamos a ver un poco cómo sigue el tema, porque vamos a ver a medida que el hombre evolucionó, qué opciones se le presentaban. Bien, el impulso que fuerza en los reinos inferiores el curso de la elevación no puede emplearse aquí sin paralizar el crecimiento de ese poder nuevo, y es esencial, lo que vos decías, Elsa, la voluntad. Claro, no se le puede imponer al hombre desde afuera porque entonces sería un mero títere, ¿no? No desarrollaría su voluntad y no evolucionaría. No se pide al mineral, ni a la planta, ni al animal la aceptación de la ley del sacrificio como ley de vida escogida voluntariamente. Se le impone desde lo exterior e impele en su desarrollo por necesidad ineludible. Pero el hombre debe tener la libertad de escoger, indispensable para el desarrollo de una inteligencia dotada de conciencia y discernimiento. Entonces surge el siguiente problema: ¿cómo esta criatura libre para elegir ha de aprender, sin embargo, a escoger la ley del sacrificio cuando se halla aún en estado de organismo sensible, temiendo al dolor
que es inevitable en la ruptura de las formas. Pero en este caso, como en tantas otras cosas, el hombre no quedó sin ayuda y abandonado a sus propios esfuerzos. Los divinos instructores estaban allí al lado del hombre en su infancia. Proclamaron con autoridad la ley del sacrificio y en forma rudimentaria fue incorporada a las religiones en las que se sirvieron educar a la naciente inteligencia de los hombres. Inútil era exigir de aquellas almas infantiles un abandono espontáneo de los objetos que les parecían más apetecibles, objetos cuya posesión garantizaba su existencia formal. Había que conducirlos por un camino destinado a elevarlos, pero por grados, hasta las alturas sublimes del sacrificio voluntario. A tal fin, se les enseñó que no eran unidades aisladas, sino que como parte de un conjunto mayor, su vida estaba ligada a otras vidas, así inferiores como superiores, que su vida física estaba mantenida por las vidas inferiores, por la tierra y por las plantas, cuyo consumo constituía un crédito que tenían que saldar. Nutridos debían nutrir. Según las creencias de la Pachamama, los frutos que cosechaban eran producidos por la actividad de las entidades astrales procedentes de la naturaleza física. Por lo tanto, tenían que compensar con ofrendas adecuadas las fuerzas usadas en su provecho. De aquí surge el porqué de todos los sacrificios que se ofrecían y ofrecen a esas fuerzas o inteligencias directoras de la naturaleza física. El fuego disgrega rápidamente la materia física densa y restituye al éter las partículas etéreas de la ofrenda consumida. Estas partículas quedan fácilmente liberadas para que las asimilen las entidades astrales encargadas de sostener la fertilidad de la tierra y asegurar el crecimiento de las plantas. El sacrificio de bienes para obtener prosperidad. Así el hombre aprende que está constantemente en deuda con la naturaleza y que debe constantemente satisfacerla. El sentimiento de la obligación queda así implantado y el pensamiento humano recibe el estigma del deber hacia todo, hacia la naturaleza nutricia. Este sentimiento de obligación se une estrechamente con la idea de que el cumplimiento del sacrificio es necesario al bienestar del hombre, y el deseo de prosperidad continua le lleva a pagar su deuda. No es todavía sino un alma infantil. Si todavía está esperando una recompensa, entrega, hace un sacrificio, porque espera que la tierra le siga devolviendo los alimentos, o sea que espera una recompensa, es un alma infantil todavía, no hace el sacrificio por el sacrificio mismo. El sacrificio se identifica pues en el hombre primitivo, con el abandono de una cosa estimada, el abandono provocado por el sentimiento de la obligación por una parte y por otra por el deseo de continua prosperidad. Aquí vemos que hay
al menos en esta parte de América, el 1 de agosto es la celebración de la Pachamama. La espiritualidad de los pueblos andinos se manifiesta nuevamente en un grito de agradecimiento a la Madre Tierra, recreadora y dadora de vida. Bien, así que nos queda entonces un momento como para hacer algún comentario o reflexión que podamos tener. Yo estaba recordando cuando miraba el video, que también es costumbre pedir permiso a la madre naturaleza, ya sea cuando se sacan los alimentos. Recuerdo en una excursión que hice al norte, si queríamos traer una piedrita o un recuerdo, algo de la tierra, teníamos que pedir permiso, sacarla, pero a su vez se formaban montañitas con otras piedras, porque lo que sacábamos nos llevábamos, pero teníamos que devolver algo. Entonces, recordaba la sabiduría de la gente de los pueblos aborígenes y también de nuestro norte, ¿no? Que Salta, Jujuy, Tucumán, toda esa zona que ellos están tan arraigados a esta costumbre. Claro, está bien. Sí, es que las religiones antiguas, desde el comienzo de los tiempos, como dice Annie Besant, que toda religión que procede de la sabiduría antigua tiene la enseñanza fundamental de la ley del sacrificio. Y siempre en pequeñas cosas, como dice Alicia, de entregar, si me llevo una piedra, entrego algo, si recibo un alimento, entrego algo. Se enseñó ese sentimiento de unidad y de pertenencia a todo y a todos. Entonces no se podía recibir algo, sino se entregaba algo de uno en sacrificio para compensar, para retribuir, para seguir perteneciendo a esa unidad. Por eso, desde el comienzo de los tiempos, todas las religiones incluían este tema de la ley del sacrificio. Claro, ahora vamos a ver ya el próximo martes cómo el hombre, para evolucionar, ha tenido que enfrentarse a esa ley del sacrificio y lo va haciendo siempre de manera diferente a medida que evoluciona. De qué forma se le presentan las opciones y cómo reacciona según su nivel evolutivo ante esas opciones, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario respecto a los reinos mineral, vegetal, animal o lo que se dijo del reino humano hasta ahora. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Bienvenido. Miriam levantó la mano. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, quedan dando vuelta algunos temas, por ejemplo, esto de la forma vehículo perfecto de la vida y que empieza el dolor cuando nos identificamos con la forma, ¿no es cierto? Quedamos atrapados allí mentalmente. Me queda también esto de el crédito a saldar.
Es decir, tratamos de alimentarnos de la mejor manera posible, sin, eh, cuando uno intenta ser un vegetariano, ¿no? Tratando de las formas o los vehículos menos sensibles para alimentarnos y que así todo vamos o sea, estamos nutridos, pero también vamos a saldar. El día de mañana tenemos que saldar. Entonces es eso, estar con esa conciencia puesta allí y el agradecimiento que hace el mineral, el vegetal, ese vegetal que transforma la energía del sol en su savia, ¿no? En su sangre verde. Em, Creo que la palabra que define todo para mí es el agradecimiento, estar constantemente agradecido de todo el sacrificio que hacen los reinos para que podamos estar vivos, para trascender la existencia. Gracias. Muy interesante Claro, todos los aportes. gracias a vos por tu aporte. Gracias, Miriam. Todo lo que recibimos en cualquier sentido en la vida, siempre tenemos que pensar en una retribución. Recibimos hasta emocionalmente influencia, recibimos cariño, tenemos que aportar cariño, recibimos, bueno, lo que necesitamos, un techo, salud. De alguna forma, si formamos parte de una unidad, de alguna forma tenemos que recibir, hasta sea con buenos pensamientos, con buenas emociones, tener siempre presente de que la vida es una, somos una unidad. No puedo recibir algo y después, bueno, yo estoy bien con esto, los otros, bueno, cada uno se arreglará. Formamos una unidad y hasta que no tomemos conciencia de esto, de ver en el otro a un hermano, no vamos a realmente a aceptar esa ley de sacrificio, pero con gusto. Cuando hablamos de que los vehículos en realidad son lo que nos fundamenta la vida, es porque ahí aprendemos. Y si tenemos que sacrificar la parte física de muchas maneras, también pensemos que podemos sacrificar la parte emocional. ¿Cuántas veces estamos apegados a un sentimiento que sabemos que no es a lo mejor el correcto y nos cuesta horrores soltar ese sentimiento? O un pensamiento que también es negativo y nos cuesta soltarlo. Tenemos que soltarlo, y soltarlo va a traer sufrimiento y va a traer dolor también. Por eso nos habla de que tenemos que armonizar la parte superior con los vehículos. No es solo, la forma no es solo la forma física, es también el sentimiento, es también el pensamiento. Cómo aprender todos los apegos, sin que nos produzca sufrimiento, soltarlos aceptando que la vida tiene que seguir y que la vida está por sobre los vehículos y sobre la naturaleza inferior. Es todo un trabajo y vamos a ver un poquito, repito, lo del martes que viene, cómo se van presentando la ley de sacrificio. Emilce. Sí, quería decir un poco, en base a lo que dijo Miriam, es la humanidad actualmente todavía se sigue alimentando en su mayoría de animales. Aunque, bueno, muchos de nosotros somos vegetarianos de hace muchos años, pero la humanidad en general está adquiriendo una deuda con ese reino animal. Y eso lo tendremos como humanidad que devolver, digamos. Porque de algún modo, al cercenar la vida de un animal, estamos también, ellos tienen su propio propósito evolutivo, entonces también le estamos impidiendo continuar con su evolución al destruir su forma, digamos, y ocasionándole dolor también, ¿no? Bueno, quería remarcar eso, porque en esta etapa nosotros podemos sobrevivir sin consumir carne, sin consumir animales.
Sí, realmente ese sufrimiento que estamos produciendo en los animales es un crédito que tenemos que saldar, como decía, ¿no? Les va a costar horrores, porque es terrible el sufrimiento que se produce. José Luis levantó la José mano. Luis, sí, José Luis. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Quería complementar a lo que dijeron. Em, bueno, pues parecería que la ley de sufrimiento y de sacrificio, principalmente, es una ley natural en la que en los reinos van sacrificándose para evolucionar y para servir a los que están más arriba. Por ejemplo, no solamente los animales, evidentemente hay sufrimiento en los animales, eso se ha demostrado, sino también las plantas tienen que sacrificarse para servirnos a nosotros, que estamos un poquito más arriba en la cadena evolutiva. La diferencia entre minerales, animales, plantas con nosotros es que nosotros tenemos conciencia y mente, ¿no? Entonces, tenemos mayor responsabilidad aún, porque si sabemos que están sufriendo, pues deberíamos hacer lo posible para que no sufran, ¿no? Pero hasta ahora, lamentablemente, lo hacemos, ¿no? Eso es, gracias. Tal cual. Gracias. Muy bien. Muy interesante. Y es así, la conciencia del hombre es la que diferencia a toda esta evolución y que justamente quería resaltar que anivesan en este libro la ley, la sabiduría antigua, toca este tema de la ley de sacrificio luego de haber hablado de karma y de reencarnación. Así que está tomándolo como parte del proceso de la vida, parte del desarrollo, parte del camino evolutivo del hombre. Y al tener conciencia, como decía José Luis, bueno, la responsabilidad es nuestra, en mayor medida que la otra que se produce en forma natural, la disgregación del mineral o que le sirva de alimento a las plantas y las plantas a su vez de los animales y así sigue la cadena que nos da este gran universo que disfrutamos en definitiva. Sí, a la ley de sacrificio la llaman también la ley de evolución del hombre. La evolución es, junto con karma y reencarnación, es el trío de las leyes fundamentales de la naturaleza, que digamos que es el proceso primario donde comienza todo, la evolución. ¿Y qué es lo que pasa? Y se comienzan a desenvolver, a desarrollar todo lo que está latente, ya sean las facultades, los poderes, las fuerzas, y ahí arranca todo. Así que es una ley que también hay que tenerla muy en cuenta, la ley de evolución. Este trabajo nos da pie justamente para comprenderla. Sí. ¿Emilce? Sí, se me ocurre que en el caso del ser humano, el sacrificio también puede ser para ayudar al reino inferior. El ser humano puede hacer, bueno, de hecho sabemos la gente que trabaja en refugios de animales, en el rescate, en la ecología, todo eso tiene que ver con el reino, con reinos inferiores, entre comillas, ¿eh? Con el cuidado, no recuerdo ahora la frase, pero sé que hay una frase de uno de los maestros acerca del cuidado de los hermanos menores, ¿no? De los animales, que es muy importante el buen trato al reino animal, porque la vida contenida en el reino animal va a pasar a formar parte de una futura humanidad. Entonces depende de cómo se produzca ese pasaje, es como
les va a facilitar o no esa nueva etapa como humanidad. Así que eso también es otro punto a notar en esta cuestión. Y después nosotros podríamos decir que los Mahatmas, o los seres que ya han trascendido la humanidad, también se están sacrificando para ayudar a los reinos inferiores, porque no solo trabajan con nosotros, seres humanos, sino también con los otros reinos de la naturaleza. Eso nada más. Bien. ¿Vilma? Y gracias. Una idea me resuena muy fuertemente cuando escucho hablar a todos los hermanos, y es esta idea de, a ver, armonía, tal vez es la palabra mejor, armonía, ¿no? Y nosotros como la raza humana tenemos conciencia, tenemos la posibilidad de elegir el albedrío de qué hacer, tomar un camino. Por ejemplo, es la decisión de ser vegetariano. Está hecha por respeto a la vida de los hermanos menores, para evitar el sufrimiento. Y eso tiene como resultado, si es que vemos que estamos evitando el sufrimiento, hay armonía, ¿no? Es decir, no, de alguna manera esa armonía no se rompe, pero también tenemos que tener el mismo cuidado de no quebrantar la armonía con el reino vegetal. Y con esto quiero decir tomar solamente lo que necesitamos y tal vez ser cada vez más conscientes de que toda la manifestación está tan interconectada que lo que hagamos nosotros en un punto va a afectar a todo. Y ese es el problema ahora con la producción agrícola, no sé, así masiva, grande, ¿no? Y trasladada de un lugar a otro, y en fin, es un comercio tan grande, cuando puede ser algo mucho más simple, más armónico, más sencillo. Consumir lo que está cerca nuestro, producir lo que podemos consumir, en fin, creo que la armonía es muy importante, ver que todo tiene que continuar armónico y evitar el sufrimiento. Hay un daño ecológico muy grande también por una producción agrícola, no sé, a nivel industrial, así bien espantosa, y un desperdicio enorme de alimentos que se han producido, alimentos vegetales me refiero. En fin, hay mucho que pensar, ¿no? Y hay necesidad de comprometernos y actuar con responsabilidad al respecto. Y la última cosa que me queda así como muy importante es la gratitud. La gratitud con lo que recibimos y la necesidad de dar también. Muchas gracias, muy linda la presentación, me encantó. No, Vilma, realmente ha redondeado el tema en esta responsabilidad que debemos tener, inclusive en la gran producción así masiva de alimentos que a veces contaminamos la tierra y otras Y personas. manipulamos Sí. los vegetales, manipulamos con la ciencia, alteramos con estas cosas transgénicas. Estamos cometiendo muchos errores. Y como decía Emilce, el amor a los animales es importantísimo. Si tenemos en casa un animalito, un perro, un gato, el hecho de mostrarles cariño, respetarlos, respetar los árboles, que se los utiliza de cualquier manera, se los tala, respetar los bosques, respetar cualquier planta, manipularla con respeto, pasa por tantas cosas. Tenemos tanta obligación hacia todo el reino natural, ¿no? Animales, plantas, hasta las piedras. Y por eso agradecemos a Nivesa que nos pone este tema en el tapete, que normalmente no se trata
en profundidad, poder decir así, o tomar conciencia de esta realidad y esta responsabilidad que tenemos. José Luis. Sí, gracias. Bueno, acotando lo que están comentando, recuerdo que en el libro de Annie Besant y Leadbeater, que titula El hombre de dónde y cómo vino y a dónde va, explicaba que las mónadas, por ejemplo, una mónada que está tiene un vehículo animal, que es un animal ahora, puede, a través del sacrificio, terminar, digamos, su evolución animal y pasar al siguiente nivel, que sería el humano. Ahora, ¿cómo lo hacen? Él les explicaba, Leadbeater y Annie Besant explicaban que son pues animales que se han sacrificado por los humanos. Yo recuerdo que en varias oportunidades en los terremotos hay animales y perros que encuentran vidas humanas y inclusive han llegado hasta a llegar a tanto esfuerzo que han fallecido esos animalitos, ¿no? Para ayudarnos. Entonces, entendería que esos animales pues ya han terminado su evolución como animales y van a tener que esperar cuando les toque en la siguiente oleada a ya encarnar como humanos, ¿no? Entonces, y recuerdo que por ahí leí también que Leadbeater decía, sería importante que nosotros como humanos ayudemos a los animales a que evolucionen, a que terminen su trabajo, y lo ideal sería, y bueno, ahí Leadbeater explicaba, ¿no es cierto? Ellos pueden pasar al siguiente nivel o por amor o por odio, ¿no? Entonces, Leadbeater decía, sí, es importante que ayudemos a nuestros hermanos menores, que son los animales, para que pasen por amor. Sí, claro. Entonces, creo que es importantísimo eso, y acotando lo que decía Emilce, Isaac Hawley en algún momento que le preguntaron, ¿cómo se puede identificar que una alma es más madura que otra? Y él decía, por cómo tratan a sus hermanos menores. Tal cual. Imagínense el horror de los mataderos, de qué forma esos animales pueden ir evolucionando a través del terror, del odio. Es gravísimo. Muy buen aporte, José Luis. Gracias, José Luis, muy bueno. ¿Qué, ustedes? Bueno, ¿alguien más? Si no, ya Si no hay aporte, hemos completado la hora y y seguimos el otro martes. seguimos, los esperamos para continuar con esta evolución del hombre. Muy lindo trabajo, les quiero decir, antes de que hagan el cierre. A los tres, muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Bien, vamos a hacer una invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo Gracias. martes. Gracias a ustedes por estar ahí. Muchas Muy lindo gracias. tema.